Listo, chicas. Muy buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a esta su clase. Recuerden que ya estamos a casi mitad de año. Entonces, por favor, les voy a pedir que pongan mucha atención y también compartan sus opiniones porque para mí es de mucha importancia, valga la redundancia, de que ustedes también puedan interactuar conmigo, ¿sí? De esa manera vamos a generar lazos de confianza entre nosotros. Así es que les voy a pedir que por favor me ayuden. Vamos a leer este tema que dice aquí, por favor. Hoy vamos a ver sobre el reino Plantae. ¿Han escuchado hablar ustedes de este reino? ¿Qué saben de él? ¿Qué me pueden decir? Sobre la clasificación de las plantas, tal vez. Ya, muy bien, perfecto. ¿Qué más saben de él? Que hay plantas con flor y hay plantas sin flor. Ya, muy bien. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo cuál es el objetivo de esta clase? ¿Le puedo leer? Sí, adelante. Objetivo, conocer las claves mínimas para distinguir los tipos de plantas que existen según la organización que pueden presentar, comprender los principales elementos que forman parte de una planta, su clasificación y su reproducción. Ya, muy bien. ¿Quién me dice, por favor, cuáles son las partes de una planta? Algo lo más ¿Se le puede decir? ¿Cuáles son las partes de una planta? Las partes de una planta son el tallo, la flor, el fruto, sus raíces. Eso. Ya, muy bien. Muchas gracias, Marisol. Perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos el reino Plantae o las plantas, ¿ya? Adicional a eso, un poquito yéndonos más profundamente, tenemos 5 reinos, ¿verdad? Entre ellos está la planta. Pero ¿quién me dice cuáles son esos 5 reinos que conocemos? O que al menos hemos escuchado hablar de ellos. ¿Aló? Hola, hola. Licenciada, sí, está el reino animal. Ya, muy bien. El reino de los hongos. Ya. Reino protista. Monera. Ya. Muy bien. Verónica, usted mismo, ayúdame por favor leyendo la introducción, ¿ya? Ya, licenciada. A nuestro alrededor vemos multitud de seres, unos con vida y otros sin ella. Seres vivos son los que tienen vida, es decir, realizan las funciones vitales que son las siguientes: nutrición, relación y reproducción. La taxonomía es la ciencia que se preocupa de la clasificación de los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta se agrupan en 5 grandes reinos. Ya, muy bien. Ahí está lo que ya mencionaba Verónica. Prácticamente tenemos los reinos monera, protista, fungi, vegetal y animal, ¿ya? El día de hoy nos vamos a básicamente a centrar en el reino vegetal. ¿Consideran ustedes que es importante este reino? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el reino vegetal nos genera aire, nos da purificación del aire. Ya, muy bien. Nos genera oxígeno, ¿verdad? Para poder alimentarnos también, licenciada. Ya, muy bien. ¿Qué más nos genera las plantas? Nos da, cuando queremos hacer remedios caseros con las plantas, son... Ya, muy bien. Entonces nos dice que comprende todos los seres pluricelulares, ¿verdad? Que presentan tejidos y realizan la fotosíntesis. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo el siguiente párrafo después de donde yo me quedé? ¿Le puedo decir?
Sí, por favor. El reino vegetal. ¿Ya? El reino vegetal comprende todos los seres pluricelulares que presentan tejidos y realizan la fotosíntesis. El reino de Plantae es uno de los reinos más indispensables para los seres humanos, ya que de ellos depende gran parte de la alimentación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué querrá decir pluricelulares? ¿Quién me ayuda? ¿Quién le ayuda a la compañera? ¿Quién le ayuda a la compañerita? Alerto el párrafo que está No, ahí. no. ¿Qué querrá decir pluricelulares? Que poseen algo, licenciadas. Aquí en el módulo dice que poseen clorofila. Ya, pero yo les menciono qué nos querrá de decir con seres pluricelulares. ¿Qué quiere decir la palabra pluricelulares? Pluricelulares, Que ¿será se que encuentran hay en el núcleo o muchas células. plantas? Por Que ahí tenemos escuché a alguien. variedad de plantas. Tenemos variedad de plantas, licenciada. ¿Ese será pluricelular? No, que se No, encuentran en las células otros seres vivos. ¿Puede no. ser? Quiere decir Son que núcleos o células. tienen, a ver, vamos desde el punto, las células ya sabemos que pueden ser eucariotas o procariotas, ¿verdad? Pero dentro de ellas, cuando decimos pluri, nos referimos a que son muchas, bastantes células, ¿ya? Estas se encuentran presentes. ¿Me están escuchando? Sí, licenciada. Ya, entonces estas las encontramos en sus tejidos, ¿verdad? Y nos dice que estas plantas realizan la fotosíntesis. ¿Han escuchado ustedes anteriormente ese término? ¿Qué será la fotosíntesis? Licenciada, todo lo que usted dijo se le cortó, no se le escuchó bien. En serio, a ver, ¿desde dónde no me escucharon? Bueno, ¿escucharon cuando dije a qué se refiere cuando decimos que son seres pluricelulares? No, igual que ahorita se le cortó. Yo le escuché que qué quiere decir la fotosíntesis. Es que todavía no llegamos ahí. Ya me preocupé, chicas, no me escuchan. No, es como que se le cuelga la imagen y la voz, licenciada. La señal, seguramente es por el clima. Les conté que acá está lloviendo muy fuerte y ustedes saben que cuando llueve muy fuerte a veces el internet se pone un poquito malo, sobre todo acá en la Amazonía. Ahí ya me logran escuchar. No, Ahí sí. Sí. Disculpen, chicas, porque acá ya saben que el que conoce el coca, si no llueve, hace diluvio. Bueno, entonces hablábamos de los seres pluricelulares, ¿sí? Hablábamos de que conocemos las células procariotas y las células eucariotas. En sí, pluri significa mucho, bastantes células, ¿sí? Estas células, ¿en dónde se encuentran? En los tejidos, ¿sí? Y estas plantas realizan un proceso que se denomina fotosíntesis. Hasta ahí, ¿me escuchan? Sí. Ya, muy bien. Ahora les decía, ¿qué será esto de la fotosíntesis? Es un proceso químico Ya, que perfecto. tiene lugar a las plantas con la clorofila. Ya, ¿para qué será esta clorofila? ¿En qué nos ayuda? Por ejemplo, aquí vemos una plantita, ¿verdad? Si ven que tienen vistosos colores. Ya, entonces, básicamente, para Es ese para es el- darnos la energía y la luz. Ya, muy bien. Y eso genera en este caso que esta plantita tenga este color rosa, ¿verdad? Listo. Ajá. Entonces, hablamos que el reino de los Plantae nos dice que es uno de los reinos más indispensables para los seres humanos. ¿Por qué? Porque de ellos depende nuestra sobrevivencia aquí en la Tierra. ¿Ya? Ahora, estos organismos podrán alimentarse por sí solo o dependerán de alguien para ser para alimentarse. Es decir, a diferencia de los seres humanos, ¿cuál será lo que nos diferencia de las plantas de los seres humanos en el proceso de alimentación? Es que ellos se alimentan por la energía del sol. ¿Ya? ¿Por qué más se alimentan?
Por la lluvia. por la lluvia. ¿Ya? ¿Cómo se denomina ese tipo de alimentación? Eh, Comienza con au. Son autótrofos, ¿ya? Es decir, que se pueden alimentar por sí mismos, ¿sí? Y es uno de los reinos más antiguos a diferencia de los demás reinos, ¿sí? Más antiguos e importantes. Listo. Vamos a ver cuál es la importancia. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este texto? Yo, ¿Puedo? A ver. ya. El reino vegetal o planta es muy diverso, aproximadamente 260.000. Especies. Ya. De él depende la vida de animales, hongos y otros organismos. Proporciona oxígeno, alimento y abrigo para muchos organismos. Es la base de todas las cadenas alimentarias. Ya, muy bien. Pregunta de la clase en vivo. Pondrán mucha atención en esto, ya lo que acabamos de leer. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la estructura básicamente de la parte interna de una hoja, como les mencionaba, está conformada por los cloroplastos, la clorofila y la pared celular, ¿sí? Y de esto, pues obviamente se genera la fotosíntesis, ¿sí? Aquí nosotros podemos apreciar que mucho de esto influye la energía o luz solar, ¿verdad? Entonces, de esta manera se encuentra conformada una célula de una planta, ¿sí? Ahora tenemos aquí nosotros la botánica. ¿Qué será la botánica? Lo que está allí, licenciada, ¿sí? Una ciencia que no puede ni debe desaparecer. Ya, muy bien. La botánica prácticamente es la ciencia que estudia. ¿A quién? A las plantas, ¿verdad? Entonces, esta ciencia se la conoce como botánica. Entonces, si en algún momento de su vida les preguntan cuál es la ciencia que estudia las plantas, ¿cuál va a ser? La botánica. Perfecto, ya. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a encontrar la clasificación de las plantas. Como ya lo mencionaba, una de sus compañeras nos decía que una de las características principales que tenía, si no recuerdo, me decía que eran con flor y sin flor. Y también otra Sí. de las características tenemos que no tienen Que semillas. no tienen tallo. Ah, no. ¿Qué no tienen? ¿Qué dice aquí en el recuadro naranja? Son las que no tienen semilla. semilla. Exacto, no tienen flores ni semillas, Y ni ¿sí? semillas. Exactamente. Y lo otro, pues lo contrario, que tienen flores y semillas. Y tienen semillas. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuáles serán estas, las flores, perdón, las plantas que no tienen flores ni semilla? Las que no tienen flor son aquellas que no producen flor. Por ejemplo, los helechos. También hay una planta que se llama el caballo chupa, que no tiene flor. Ya. Los musgos, los pinos. Ya, a los pinos los Y dejamos a un ladito, ya todavía no llegamos a los pinos, ya. Ahorita vamos a básicamente a lo como mencionó, que no tienen, estas no Flor. tienen flores, ¿verdad? Generalmente siempre nos dicen, los que no tienen flores son los helechos y también aquí intervienen lo que son los musgos, ¿ya? Listo. Entonces, cuando hablamos de estas plantas sin semilla, algunas de estas son muy conocidas. ¿Quién no conoce aquí el musgo? Yo no conozco el musgo, licenciada. Ya, bueno, el musgo es una plantita muy pequeña que se adhiere en especial a los troncos de palos podridos y que forma una especie de césped, ¿sí? Y les cuento que este está en peligro de, Extinción. exactamente, sí, está por extinguirse, entonces es protegido
no sé si antiguamente, les cuento que cuando yo era pequeño utilizábamos de este musgo para hacer los pesebres. Ahora está prohibido eso, ¿no? Y otro ejemplo que mencionaba la compañera también es los helechos, Los ¿sí? hongos, Ya, muy los bien. helechos. Exactamente, ¿ya? Entonces, dentro de estas plantas sin semillas, sin flores, hay dos clasificaciones. ¿Quién me dice, por favor, cuál es esa clasificación? ¿Pueden apreciar en la imagen? ¿Cuáles son? A ver, chicas, aquí tenía... Los briofitas y los triodofitas. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de las briofitas, estamos hablando de que estas son, ya lo menciona en la parte principal, plantas sin semillas no vasculares, ¿ya? Que se dividen en este caso, como ya mencionamos, en el musgo. Hay otras que se denominan hepáticas y otras que se denominan antóceros, ¿ya? Entonces, estas son plantas, como les decía, de un reducido tamaño, ¿sí? En ocasiones, la altura que alcanzan pues son de 20 centímetros y también podemos decir que estas crecen en los lugares húmedos. Como ya les mencioné, puede ser en los tallos podridos, ¿verdad? Ya. Y hablando de las pteridofitas, estas en cambio cuentan con tejidos vasculares. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir tejidos vasculares? ¿A qué se les viene a la mente cuando escuchan vasculares? Las mujercitas por lo general siempre Cuando nos dan los varices, por ejemplo. Ya, exactamente. Entonces, así vamos a hacer la comparación de las raíces de estas plantas, ¿ya? Entonces, esta nos indica que está encargada de transportar el agua y los nutrientes en el interior de la planta, es decir, a sus pequeñas ramitas, ¿sí? Ya. Encontramos en este caso las plantas que tienen flores y semillas, ¿sí? Entonces, dentro de esta clasificación hay unas que nos dice que no tienen frutos y otras que sí tienen frutos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se les denomina estas plantas que no tienen frutos? Aquí tienen, chicas, aquí tienen en la pantalla, ¿sí pueden observar? Son los gimnospermas Ya, muy bien. ¿Y las? y las angiospermas. Muy bien, y de estas angiospermas que sí tienen frutos, hay de dos tipos, una que se llaman dicotiledóneas y las otras monocotiledóneas, ¿ya? Vamos a ver más adelante, me estoy olvidando de pasar las demás diapositivas, ¿ya? Entonces ya hablábamos de las plantas sin semillas, ¿cuáles eran esas? ¿Cuáles eran esas plantas sin semillas? Las gimnospermas. A ver, ahí les doy la respuesta. ¿Ya? ¿Cuáles han sido? Son las briofitas y las Biofitas y pteridofitas. pitoridófitas. Ya. Entonces, aquí tenemos, ya hablamos que las briofitas tenemos como ejemplo los musgos y las hepáticas y las pteridófitas, ¿sí? Son los helechos y equisetos, ¿ya? Equisetos. Entonces, su característica, ¿qué nos dice? Que son primeramente plantas sin semillas, como ya lo dijimos hace rato, ¿sí? Y en este caso, ¿en dónde se alojan? Nos dice que también pueden alojarse en las rocas, ¿verdad? Yo también les había dicho en los troncos de los árboles podridos, ¿sí? Y estas por lo general viven en la humedad, ¿sí? Nos habla aquí que estas ayudan a la formación del suelo, protegen al suelo del agua y el viento, ¿ya? Entonces, de ahí también mencionamos que habían plantas con flores y con frutos. Gordo. Por mi flor. Chicas, estoy teniendo inconvenientes con la presentación.
Ahí ya llegó. Ahí pueden apreciar lo que estoy mostrando en pantalla. Ya. Dentro de estas con flores Sí. y frutos encontramos las espermatofitas. ¿Qué serán estas espermatofitas? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer cuáles son sus características? Espermatofitas. Las semillas tienen las siguientes ventajas. Protege el embrión de la desecación. Contienen nutrientes para el embrión. Tienen mecanismo para dispersarse. Ya, para dispersarse, ¿verdad? Listo. Un ejemplo que me puedan dar ustedes referente a lo que ya hemos leído sobre las espermatofitas. Son las plantas, dice que tienen semilla, o sea, por ejemplo, puede ser un sambo, puede ser una calabaza. Ya, muy bien. Entonces, como su palabra de origen griego nos dice, esperma, que significa semilla, ¿verdad? Y fitón, que significa planta, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando de plantas con semillas, ¿ya? Y esto de aquí mencionaba que existe una división. ¿Cuál es esa división de estas plantas? ¿Cómo se dividían, chicas? ¿Se acuerdan? Ya les pongo ahí la ayuda. ¿Cómo se han sabido llamar esta división de este tipo de plantas? Las gimnospermas ¿Ya? y las angiospermas. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de las gimnospermas? Que son plantas asimismo vasculares, ¿verdad? Que son productoras Ajá. de semilla. ¿Sí? Entonces, como ya les mencionaba anteriormente, pues viene del griego desnudo, o sea, son semillas desnudas, ¿verdad? Ya, y también tenemos las otras plantas, las angiospermas. ¿Quién me indica, por favor, cuál es la característica? Son comúnmente llamadas plantas con flores o plantas florales. ¿Ya? ¿Qué más tendrán estas plantas angiospermas? Tienen verticiosos o espirales ordenados. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, un También ejemplo. podemos decir que ellas también tienen pétalos. Ya, muy bien. Un ejemplo de las plantas angiospermas. Chicas. Ya. A diferencia de estas de aquí, sí tienen frutos, ¿verdad? Un ejemplo ¿Puede ser de el trigo o Lice? a ver, ¿recuerdan que hablábamos de las gimnospermas? Ah, yo le estoy diciendo de las angiospermas. Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar más acá adelante. Yo les preparé una diapositiva. Perdón, se me fue. Bueno, esa es en la actividad que vamos a hacer, ya. Entonces, aquí les mencionaba que prácticamente a diferencia de las otras, estas sí tienen frutos, ¿verdad? Listo. Un ejemplo de una planta angiosperma. Una ¿Cuál será? manzana. La Ya, planta de muy las bien. manzanas, ellas cargan frutos. Los duraznos Exactamente. puede también ser. Muy bien, ya. Entonces, es aquí, a diferencia en este caso de las gimnospermas, alguien me mencionaba hace rato el pino. Yo. Ya, muy bien. Entonces, estas tienen unas tipos semillitas que ya les voy a mostrar más acá adelante, que esas se consideran como las flores, ya, y ahí tienen pues su semilla desnuda, a diferencia de la naranja que ustedes, o de la manzana, Ajá, que tiene sus las pepitas. semillas, exactamente, tienen dentro del fruto, ¿ya? Entonces, es ahí la diferencia entre las angiospermas y las gimnospermas, ¿ya? Listo. Dentro de estas también existen las monocotiledones y las dicotiledones. ¿Han escuchado este término anteriormente?
¿Qué me pueden decir ustedes en este caso observando la imagen? Mono, ¿qué quiere decir mono? Un animal. Aparte del animal. Eh, Mono significa uno. Y di significa dos. dos. ¿Ya? Entonces, Dos. como se puede apreciar en la imagen mono, uno, di, dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué son esto de las monocotiledonias? Pues Que tienen es una sola hoja. Y las exactamente. dicotiledonios son las que tienen dos hojas. Exactamente, muy bien. Entonces, a esto se les llama cotiledones, a estas hojitas, y al momento que nacen, esos se denominan cotiledones. Entonces, cuando ustedes pueden observar una semillita que está germinando cuando solo tiene una ramita, se denomina Se llama monocotiledón. Y cuando tiene dos, se denomina dicotiledón. Dicotiledonias. Exactamente, ¿ya? Listo, aquí tenemos un claro ejemplo de las monocotiledonas y las dicotiledonas. Aquí se puede apreciar una palma. Aquí está los que tienen espigas. ¿Cómo han sabido hacer? Dos hojas. ¿Cómo se denomina? Hace rato usted me dijo un ejemplo. El trigo. Del trigo. trigo. Ya, ¿qué será? ¿Monocotiledón o dicotiledón? Son monocotiledonias porque tienen dos. A ver. ¿Qué era mono? A ver, la monocotiledonia tiene uno y la dicotiledonia tiene dos. Ya, Ajá. muy bien. Entonces, el trigo, ¿qué es? ¿Mono o di? Sería dicotiledonio porque tiene dos. Ya, muy bien. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos una actividad. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Relaciona. ¿Puedo ayudarle? Sí, por favor. Desarrollo. Relacionarás mediante una línea los dibujos de diferentes plantas y la categoría a la que corresponden. Briofitas, pteridofitas, gimnospermas o angiospermas. Ya, muy bien, chicas. Si quieren ganar puntos, los que están aquí participando, o solo se los gana Marisol. A ver, ¿quién quiere participar? Aquí tenemos que unir con líneas, ¿ya? Yo les menciono, las briofitas, ¿con cuál de ellas irá? ¿Con el helecho, con la naranja, con el musgo o con el pino? Con la naranja. ¿Quién le apoya? A ver, ¿quién le apoya a la compañera? ¿Quién nombró? A ver, ¿quién dijo con la naranja? Yo, licenciada. ¿Quién es yo? Verónica Solar. A ver, Verónica. ¿Quién le apoya a Verónica? ¿Será que las briofitas van con las naranjas? Ábreme la llave de arriba. Parece que estaba sentada. A ver, chicas, vamos a abrir un ratito las cámaras, ¿ya? A ver, quiero saber quién está ahí. Solo Verónica está en la clase. Alguien va con la ropa al niño. Hola, hola. Las briofitas, Ajá, ¿con cuál irá? yo pienso que con el primero. Briofitas, esto es una especie de helecho, ¿no? Sí, son a las raíces y tallos y hojas. ¿Ya? ¿Alguien más que me dé otra opinión? Son las que no, esas son las que no contienen semillas. Ya, ¿y qué decíamos? Estas tienen una característica muy particular. Son muy pequeñas, Son muy pequeñas. ¿ya? Y se adhieren a las partes O sea, sería de húmedas. son muy pequeñas, entonces serían a los musgos. Ya, perfecto. Entonces las briofitas corresponden a los musgos, ¿ya? A los musgos. Exactamente. Entonces, ya tienen la respuesta. Las peridofitas. Las angiospermas son las que tienen flor, licenciada. ¿Perdón? Las
las angiospermas son las que tienen flor, puede ser las de naranja. Las Ya. pteriófitas van a los musgos, licenciada. Las pteriófitas. Sí. Seguro, ya dijimos, esas son las briofitas. A ver. Las pteriofitas son las de tallo, hojas y ¿Se raíces. acuerdan que yo les hablaba de las vasculares? Ah, ¿Cuáles eran esos? Las gimnospermas son del pino. Ya, muy De bien. son de estas. Las angiospermas. Ya. ¿Y las pteridofitas? En esas estamos todavía, no salimos de ahí. ¿Cuáles son? Ahí entran los helechos, Son los licenciada. helechos. Perfecto, ya. No les había escuchado esa palabra, ¿ya? Y ya me dijeron cuáles son las gimnospermas. Las Los No. pinos, licenciada. ¿Perdón? Los pinos. Ya, Las muy bien. gimnospermas son los son pinos. los pinos. Ya, muy bien, chicas. Les agradezco su participación. En este momento, antes de que se me acabe el tiempo, me voy a ir a las preguntas, ¿ya? Las preguntas de la clase en vivo. Me dicen, por favor, si logran apreciar lo que estoy indicando en este momento. Sí. Ya, espérenme un ratito. Décimo. Esperamos un ratito que se abran las preguntas. Tenemos la tercera unidad. Recuerden que esta tercera unidad se cierra el 16 de mayo, por favor. Listo, vamos a las preguntas de la clase en vivo número 5. A ver, vamos a comenzar el intento. A ver, ¿quién me ayuda por favor leyendo la primera pregunta? Avanzan a ver. Sí, el reino vegetal es de los más antiguos que el ser humano ha estudiado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. Dice, son un Verdad. grupo de angiospermas que poseen Está un puesto. solo cotiledón en su embrión. ¿Cuáles son estas? ¿Las monocotiledonias, dicotiledonias o los tricotiledón? La monocotiledonia. No. A ver, Y un solo embrión. Mono. ¿seguros? Uno. Ah, no sé si. Ya, muy bien. Sí, sí. Verdadero. Listo, entonces terminamos el intento. Para que te vayas a ver, porque Ya, listo. Entonces, ya aquí nos va a salir la calificación. Enviamos todo y terminar. Nunca se olviden de hacer estos 3 pasos, chicas. Ya enviar todo y terminar. Recuerden que tienen 2 oportunidades en el caso de que no